El método Vapne es un método de estimulación cognitiva, socioemocional, psicomotriz y neurorehabilitativa. Trabajamos tanto para personas sanas como para personas con necesidades especiales. En ese trabajo que nosotros tenemos para personas sanas, también trabajamos a nivel corporativo, para empresas. Es decir, trabajamos lo que es el team building, el coaching y de una manera muy específica para darle mayor rentabilidad al empresario. ¿Eso qué implica? El empresario quiere, desea y proyecta que sus empleados rindan al máximo y nosotros les damos las actividades y el instrumento perfecto para que usted pueda rentabilizar al máximo ese trabajo. Es decir, el empleado tiene un máximo nivel de atención, de concentración y de memoria de trabajo, es decir, de funciones ejecutivas dentro de su ámbito laboral. Para ello, el método Vapne ha diseñado una serie de actividades muy precisas gracias a un grupo de neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos y musicoterapeutas, donde entre todos podemos diseñar unas actividades muy valiosas para rentabilizar al máximo la productividad del empleado dentro de la empresa. Difícilmente, si nosotros estamos 8 horas seguidas sentados delante de un ordenador, es muy difícil que nuestro nivel de atención sea siempre el mismo. Pero nosotros le damos la estrategia perfecta para que usted pueda rentabilizar y hacer que sus empleados rindan al máximo. Realmente, si tenemos una vida sedentaria en el que no podemos trabajar de forma interactiva y moviéndonos, nuestra capacidad de concentración y de memoria no es siempre la misma. Por eso nosotros le vamos a dar nada más y nada menos que las actividades perfectas para su consecución al 100% dentro de la empresa. Este programa lo que ha traído para mí es algo muy divertido, sí realmente nos saca del entorno que tenemos muy metido luego a veces en los problemas internos. Y bueno, regresar a las actividades normales, uno se siente bastante bien, con mucha energía, buena energía para realizar estas actividades de todos los días. La fundamentación de la metodología está articulada gracias al trabajo de neurólogos, neuropsicólogos y psicólogos principalmente, y cómo no, con el trabajo de músicos. El poder del ritmo, el poder del movimiento y de la coordinación motora repercute de una manera amplísima en el cerebro. En la metodología Vapne nosotros trabajamos principalmente para lo que son las funciones ejecutivas, nuestro lóbulo frontal, es decir, nuestro lóbulo frontal ocupa el 60% de nuestra masa que tenemos en el cerebro. Es muchísimo. Frente al lóbulo frontal de un animal. Este, por ejemplo, es el lóbulo frontal que podemos ver justo aquí, el de una rata. Y realmente ocupa poquísimo, un 8%. En cambio, en el Homo sapiens sapiens, nosotros ocupa un porcentaje alto. ¿Eso qué implica? Atención, concentración, impulsos, inhibición, memoria de trabajo, planificación, razonamiento, creatividad y otros tantos aspectos importantísimos. Realmente ha sido una experiencia sensacional. Fíjate que al principio pues todos teníamos un poco de miedo, ¿no? Que no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero ya una vez conociendo la actividad realmente fue retadora, porque realmente te impone para hacer ciertas cosas, te crea competencia, sí te relaja, te hace trabajar en equipo, sí regresas a la oficina como que con más vitalidad, más lleno de energía, descansado, con ganas de entrarle al trabajo. Así que pues yo siento que es una muy buena actividad, creo que nos va a servir muchísimo a todos los que estamos aquí trabajando, va a aumentar nuestro rendimiento y pues muchas gracias. La metodología Vapne, dentro del ámbito corporativo, se articula en base a 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es resolución de conflictos y mediación. Utilizamos el movimiento, la coordinación motora y unas actividades muy precisas para limar esas asperezas que hay siempre dentro de un ámbito empresarial. ¿Por qué existen? Porque los objetivos a cumplir son difíciles, son bastante complicados
y es bastante normal entrar en momentos de tensión. El segundo punto es la técnica del lenguaje corporal. No puedo hablar de cualquier manera, no me puedo dirigir al cliente de cualquier manera, no le puedo hablar de cualquier manera. Realmente tengo que tener unas técnicas muy precisas en el que tengo que saber cómo persuadirlo. Ejemplo, mi mano derecha sirve para afirmar, mi mano izquierda para negar. Nunca en público puedo agarrarle las manos. Y otros tantos puntos que explicamos nosotros dentro de las técnicas de lenguaje corporal para poder persuadir y beneficiarnos al 100% de la venta y de lo que quiere el empresario. Y por último, es el nivel de atención, de concentración y de memoria de trabajo que tiene que tener el empleado dentro de la empresa. Es decir, tenemos que rentabilizar al máximo su trabajo. Por trabajar 8 horas no implica que vaya a rendir 8 horas. Puedo trabajar 6 horas, pero puedo rendir como si fuera que he trabajado 8. Y lo que nosotros buscamos es rentabilizar esa productividad, que esa productividad sea la máxima, trabajando lo mínimo posible, pero al mayor nivel. Me di cuenta de que si tratas de hacer los ejercicios pensando como siempre piensas, no salen, entonces te ayuda a desarrollar otras formas de pensamiento. También te ayuda a darte cuenta de que ante el error lo único que hay es reponerte y seguir, porque si sigues estancada en el error, pues no puedes continuar. Y en el equipo en general he sentido que cada vez que tenemos las sesiones logramos tener una mejor dinámica o sinergia de trabajar en equipo, y también que hemos logrado pues quitar tensión, estrés, presión y poder tener un mejor desempeño y desarrollo en el día a día. Ganas de hacer las cosas, ganas de moverme, ganas de subir, bajar. Tengo más claridad en los objetivos que tengo planteados para el día. En cada una de las sesiones he aprendido diferentes cosas, desde mover las manos, desde coordinar derecha-izquierda, que me ha costado trabajo, pero a partir de estos ejercicios me han ayudado mucho para poder resolver esto, ¿no? El método Batne está creado desde el año 1998 y en toda esta proyección de todos estos años hemos conseguido tener sedes en diferentes países. En España, en Alicante, en Venecia, en Italia, en México, DF, en Costa Rica, San José, en Washington y, como no, en Filadelfia también. Para nosotros es importantísimo que ya trabajamos con experiencia con diferentes corporaciones. Tal es así que hemos trabajado con Mercedes, con Zara, con Japay, con Láser, con Schwarzkopf y otras tantas corporaciones que nos han ido llamando por ese trabajo de coaching y de team building. Esa forma de trabajo que nosotros tenemos no es solo de una sesión o de dos, sino nosotros ofrecemos paquetes de 10, 15 o 20 sesiones en el que no solo hacemos actividades rítmicas de coordinación, sino sobre todo damos actividades muy precisas de cómo se hace la resolución de conflictos, dado que en nuestro personal tenemos a personas con máster específicos en resolución de conflictos y mediación, y también tenemos otros puntos concretos sobre técnicas de lenguaje corporal y, cómo no, del desarrollo y la estimulación de la atención y de la concentración. Es por eso que nuestras actividades no son una consecución de juegos de animación sociocultural. Son unas actividades bien medidas por un grupo de neuropsicólogos, neurólogos y psicólogos que podemos sistematizar y rentabilizar al máximo para el empresario. Ayudarle a que su empresa vaya más y de la manera más precisa posible, que sea lo más puntera al 100%. Hola, yo soy Mariana, soy la gerente de recursos humanos y bueno, les agradezco la oportunidad de tomar este curso. Para mí sí ha sido una gran diferencia. Cuando yo inicié sentía que no daba una, no coordinaba. Yo creo que mis hemisferios no estaban nada estimulados, y de un tiempo para acá, en esta sesión que he tenido, puedo decir que me equivoqué pocas veces. Sin embargo, ya es como más automatizado. El beneficio pues me ha quitado estrés, me concentro más en mis actividades, creo que desarrollo mejor mis talentos
y soy más concentrada en lo que tengo que hacer, y pues yo lo recomiendo muchísimo a todas las empresas. Yo como recursos humanos lo valoro y también lo recomiendo. Sería bueno tal vez que lo implementáramos con otros puestos, no nada más con gente que tiene personal a cargo, sino también con personal operativo y demás, porque no nada más te quita el estrés, sino que te da esta parte de desarrollo profesional y es una muy bonita experiencia. Gracias.